Bueno, pues vamos avanzando con el tema de Israel. Ahora vamos a ver el capítulo 10 sobre el tema de Israel rechaza el evangelio, ¿no? Y el apóstol Pablo va a seguir en esa misma línea. Acordemos que son tres capítulos seguidos donde toca este tema, donde él quiere responder por qué razón Israel ha rechazado el evangelio. ¿Qué ha pasado con ellos? Porque es algo que se pregunta no solamente el apóstol Pablo, sino muchos de los gentiles se preguntan qué pasó con los judíos, el por qué es una pequeña minoría los que siguen a Jesús y la gran mayoría lo ha rechazado. Entonces, eso es lo que va a explicar en el capítulo 10. Capítulo 11, como lo comentaba hace unos momentos, va a ser un poquito más complicado. Es el capítulo de Romanos más difícil de explicar de todo, sobre todo en algunos versículos, dos o tres versículos que son sumamente complejos, pero eso lo veremos más despacio la próxima sesión. Y ahora pues vamos a entrar al capítulo número 10. Pero antes de entrar al 10 quiero recapitular rápidamente lo que vimos en el capítulo 9 porque todo esto tiene que estar unido. Tengo que traerlo aquí al momento para poder no dejarlo abandonado, sino mantenerlo dentro del análisis para poder comprender el capítulo 10. ¿Cómo se explica la incredulidad de Israel? Pues Pablo empieza con la paradoja de los privilegios y el prejuicio de Israel en los primeros cinco versículos, diciendo que Israel tuvo muchos beneficios, muchas ventajas, y a pesar de todo esto que Israel debería de saber, pues nunca fueron utilizados para poder reconocer el momento cuando llegara el Mesías. Y se hace la pregunta, ¿fallaron entonces las promesas de Dios? ¿Falló la palabra de Dios con Israel de todo lo que le ha prometido? Dice, no, Dios ha sido fiel con sus promesas y el que ha fallado es básicamente Israel. ¿Por qué? Porque se ha cumplido su palabra en un Israel que está dentro del Israel grande, que eso vamos a ver con más detalle la próxima semana, ese concepto, ¿no? Es un pequeño Israel que está dentro de todo Israel y las promesas de Dios se han cumplido, las bendiciones ahí siguen, pero mucho del gran Israel ha sido totalmente en contra de las promesas. ¿Ha sido Dios injusto al elegir a una parte? Por ejemplo, cuando eligió a Isaac por encima de Ismael, cuando eligió a Jacob por encima de Esaú. ¿Es Dios injusto por elegir? No, no es injusto. Dios en su soberanía ha elegido al pueblo de Israel por un propósito para que desempeñe un papel, es decir, preparar el camino para cuando llegara el Mesías. Entonces, en el sentido de que Dios ha elegido al pueblo de Israel, pues por supuesto que es una elección, pero no es injusto en el sentido de que a unos ha endurecido, como el caso de Faraón, y Pablo va a tocar otra vez este tema de endurecimiento de Israel. Lo va a ver la próxima sesión. El capítulo 11 va a decir que Israel ha sido endurecido en parte. Entonces Dios no es justo, injusto en ese tema, sino más bien ha seguido la línea de la obstinación de Israel, de seguir en su propio juicio, en su propia búsqueda, independientemente de Dios. Entonces Dios lo que ha sucedido los ha abandonado, como sucede en el capítulo 1 de Romanos, donde dice que Dios abandonó a los que pertinentemente seguían insistiendo en su terquedad de seguir su propio camino. Entonces Dios los suelta y los abandonó, como dice, los entregó a su propia impureza, dice el capítulo 1. Entonces, ¿por qué Dios inculpa? ¿Por qué hace responsable? Dice, no es que Dios sea injusto al culpar a Israel o al pedir cuentas a los seres humanos, pues no debemos responderle y en todo caso él ha actuado según su propio carácter y según las profecías del Antiguo Testamento, donde vimos, acuérdense que el alfarero tiene la autoridad para hacer con el barro lo que él quiere, de hacer vasijas para honra y otras para deshonra, para diferentes usos. Entonces, el barro no puede preguntarle al alfarero por qué me hiciste así, si vienen de la misma masa, del mismo barro. Entonces, Dios en su soberanía determina la función de cada uno, ¿no? ¿Por qué fracasó Israel? ¿Se acuerda al capítulo 9? Pues fracasó porque por su orgullo, porque buscaba la justicia de Dios en un camino equivocado, es decir, en la ley, por obras, cumplir con toda la ley, en lugar de buscarla por la fe. Y de esa manera, pues ha tropezado
con esa piedra de tropiezo que desechó, como que dice la profecía que Israel había desechado esa piedra, la piedra angular, que llegó a ser piedra angular, que es Jesús mismo, y no pudo superar el tema de la muerte de Cristo en la cruz, ¿no? Ese es parte de su tropiezo, de su desliz, de su resbalarse con algo que no pudo él aceptar, ¿no? Pero por supuesto estos detalles los hablaremos más adelante en los siguientes capítulos, no solamente en este. Pero el capítulo 10, que nos habla precisamente de todo esto, el versículo 1 dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación. Eso es lo que dice el primer versículo del capítulo 10. Vuelve una vez más a tocar el tema del deseo de su corazón y su oración para la salvación de los judíos. Eso quiere decir que tiene una carga mucho, muy fuerte, que desea con todo su corazón y que está orando para que el judío crea y que se salve, que pueda aceptar el evangelio y que lo acepte por fe. Y entonces dice el versículo 2, dice, porque yo testifico a favor de que tienen celo de Dios. Y está diciendo el apóstol Pablo, me consta, porque yo fui fariseo de fariseos, dice el apóstol Pablo, yo fui muy fariseo, fui muy religioso, dice, me consta que tienen celo. Es decir, sí es algo que ellos tienen, pero es un celo de Dios, es decir, de esa búsqueda de Dios, pero no está conforme a pleno conocimiento. Es decir, ese celo de Dios que tiene el judío no está basado en un conocimiento completo, por eso usa la palabra pleno. Sabe algo, pero no sabe todo, es ignorante en parte. Entonces, cuando habla de los fariseos, el encuentro de Jesús con los fariseos, cuando Jesús recorrió toda la tierra de Israel y se enfrentó con todo el sistema, pues se encuentra ahí con que están ahí los fariseos, los escribas, los sacerdotes en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque no lo entienden, no logran comprender que la llegada del Mesías era un propósito por el cual es la existencia de Israel. Israel existe y fue elegido precisamente para preparar el camino del Mesías. Y una vez que llegara el Mesías, llegara la salvación, como dice la profecía en Isaías, que ha llegado el Redentor a Sión. Dice, pues una vez que llegara, ellos siguieran el camino del Mesías. Pero entonces no aceptaron, porque no lo entendieron. Jesús mismo lo dijo a los fariseos, vayan y busquen las escrituras que hablan de mí. Entonces dice Pablo, sí, yo sé que tienen celo de Dios, sí aman a Dios, quieren a Dios, pero eso está basado en un conocimiento parcial. No tienen la total información, es decir, le falta el conocimiento del Evangelio y no aceptan el Evangelio porque no entienden las profecías o no las quieren aceptar como las que él escribe a lo largo de Romanos. Acordemos que Romanos está constantemente hablando del Antiguo Testamento como una evidencia de que todo estaba profetizado acerca del Mesías y acerca del Evangelio y acerca de los gentiles y acerca de la salvación por fe. Por eso dice el apóstol Pablo que dice, yo testifico a favor de ellos. O sea, sí tienen celos, sí aman a Dios, buscan a Dios, pero lo buscan a su manera, pero está basado esa búsqueda en un conocimiento parcial, no es completo. Y empieza a decir una vez más en el versículo 3. Dice el apóstol Pablo, pues desconociendo la justicia de Dios, hablando que no tienen pleno conocimiento de Dios, dice, pues desconociendo la justicia de Dios. Cuando dice justicia de Dios, se está refiriendo al Evangelio. Acuérdense que Pablo dijo en el capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio porque el poder, porque es poder de salvación para todo aquel que cree, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, es decir, el mensaje de salvación. Ahí está revelado la manera en que Dios iba a justificar a los que creyeran por fe en Él. Y dice el versículo 3 que estamos leyendo que ellos desconocen esa parte, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. Es decir, el judío estaba buscando establecer su propio camino de salvación.
Eso es lo que ellos estaban buscando, pero cuando dice su propia justicia, está hablando de su soberbia, está hablando de su altanería de decir nosotros somos los salvos, somos el pueblo escogido de Dios, somos los únicos que nos vamos a salvar, los gentiles no se van a salvar. Y entonces en ese espíritu que siempre tuvieron los fariseos y todos los demás, de ni siquiera pasar por las ciudades de gentiles, ni siquiera saludar a un gentil, cruzar de la calle y se venía un gentil en la misma acera, pues ellos era por parte de la salvación, porque ellos se sentían que eran los justos verdaderos. Buscaron su propia justicia, pero no la justicia de Dios. No entendían que la justicia de Dios es la que estaba profetizada desde Abraham, desde el Génesis. Nunca entendieron que Israel era parte de ese plan para revelar la justicia cuando llegara el Mesías y que Israel era ese acompañamiento del Mesías, preparar ese camino de reconocer al Mesías cuando llegara, pero esa justicia no la reconocieron. Dice, desconociendo la justicia de Dios, procuraron su propio camino de justificación. Dice, no se sometieron a la justicia de Dios. O sea, rechazaron por ignorancia. Es lo que está diciendo claramente. Cuando dice desconocimiento de la justicia de Dios, como que le desconocieron cuando llegó el Evangelio. Y ahí esa palabra es como cuando dice, oye, me dio una desconocida fulano de tal. O sea, no me conoció delante de los demás y ya me conocía. Ese desconocimiento lleva un contexto de que sabe en parte, pero ignora y por lo tanto rechaza. Rechazó la justicia de Dios, la provisión de Dios para salvarlos a ellos fue rechazado por ignorancia y por desconocimiento en parte. Y entonces buscaron su propio camino de salvación y por lo tanto, pues no se ajustaron al plan de la salvación de Dios, que es el Evangelio. O sea, no se sometieron a la justicia de Dios. Se reservaron para ellos su propia justicia, pero nunca entendieron que Israel era solamente el papel que iban a desempeñar para preparar el camino de la llegada del Mesías, ¿no? Y el versículo 4 da un tema interesante. Dice, porque Cristo es el fin de la ley. Está explicando el apóstol Pablo. Dice, desconocían el tema de la salvación, conocían en parte, hicieron su propia justicia basado en la ley, buscando su propia justificación, pero ignoraron el evangelio. Y entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Recordemos, la palabra justicia tiene que ver con la justificación, la manera en que Dios va a salvar por fe al creyente. Por eso siempre que ustedes vean justicia, está hablando de justificación, de la manera en que Dios considera al que cree por fe en la obra de Cristo, lo considera como justo sin ser justo. Cristo murió siendo justo, murió por los injustos, por nosotros. Entonces aquí el versículo 4 el apóstol Pablo dice algo interesante. Dice, porque Cristo es el fin de la ley. Lo que quiere decir es que Cristo es la culminación de la ley. El clímax de la ley concluía en la persona de Jesús dentro del plan de la salvación para justificar al que cree, ya sea gentiles o judíos. Es como una carrera, alguien se pone en la carrera y ahí está, y una vez que termina la carrera, llegó a la meta, pues ya se acabó. Bueno, la ley es como una carrera y lo va a explicar ahorita de otra manera, pero dice que la ley es el fin, es decir, una vez llegado el Mesías, pues ya cumplió con su objetivo, cumplió con su propósito. Jesús dijo en una ocasión, yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla, porque apuntaba a la ley que era una sombra de lo que había de venir y una vez que llegó, pues entonces careció ya de valor, aunque tiene un valor, por supuesto, en las cuestiones morales, aunque es interesante y testifica las profecías acerca del Mesías, pero ya no es el medio, ya no se puede acercar nadie porque la ley nunca podría salvar y justificar a nadie. Lo vimos en el capítulo 4 de Romanos acerca de todo este tema de la ley. Entonces el apóstol Pablo nos vamos a apoyar con unos versículos de Gálatas que me parecen muy interesantes. Dice el apóstol Pablo en Gálatas sobre ese mismo tema, por eso nos vamos a ampliar un poco más, que el fin de la ley es Cristo. Dice en Gálatas 3, versículo 23 al 26. Dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley,
confinados para la fe que había de ser revelada. Vamos a explicar ese versículo. Dice, antes de que llegara Cristo, antes de que naciera, antes de que muriera en la cruz, los judíos estaban encerrados bajo la ley, es decir, confinados, concentrados, pero dice como guardados para la fe que había de ser revelada. Y ahí está el propósito de Israel. El plan de Dios original es que, bueno, los judíos que estaban bajo la ley, que la ley tenía su propósito, como ya lo estudiamos en las sesiones pasadas, pero estaban guardados, estaban confinados, estaban encerrados, pero encerrados para un propósito, para cuando llegara la fe, se revelara la fe, entonces ellos pasaban a la fe en lugar de quedarse bajo la ley. Por eso es muy importante lo que dice Pablo. Estábamos, él se incluye ahí como judío fariseo, estábamos encerrados en la ley, no éramos libres, estábamos confinados y estábamos preparados para el tema de la fe una vez que estuviera revelado. Una vez que llegó Jesús, una vez que predicó, una vez que murió en la cruz, una vez que resucitó, pues la fe ha sido revelada. Y ahora, ¿qué es lo que estaba? Sacar a los que están encerrados de la ley y entonces encaminarlos hacia la fe para que por la fe puedan ser justificados en la persona de Jesús, en la obra de Cristo en la cruz y encontrar la salvación. Y sigue diciéndolo, explicando con más detalle, dice el versículo 24 de Galatas 3. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Y aquí está la clave del entendimiento para ver el tema de la ley. El apóstol Pablo dice, como una metáfora, dice que la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Quiénes son los ayos? En la antigua Roma, los tiempos de Pablo, las grandes familias, las familias de los ciudadanos, pues compraban o tenían algunos esclavos, casi todos eran griegos, gente estudiada, y los tenían como esclavos para poder cuidar a la familia. Y a los que se encargaban de cuidar a los hijos, a los niños, se les llamaba ayos o el pedagogos. Entonces el ayo se encarga de los hijos de la familia y ese hijo es educado, es formado, es cuidado, son guardianes de ellos. Acuérdense que los hijos pues no tienen derechos, pero les asignaban un ayo y ese ayo los acompañaba a todos lados, los educaba con las bases, con los principios de la educación, las primeras letras, las cosas básicas. Y eso se encargaba el ayo de cuidar a los hijos. Por eso dice el apóstol Pablo, la ley era nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Es decir, una vez que el ayo, el niño iba ya creciendo, llegaba a una edad, a 13 años tal vez, entonces el ayo lo llevaba, lo acompañaba todos los días o una vez a la semana a la casa del maestro o al lugar, a la academia, para poder, lo entregaba ahí al maestro para poder que el maestro lo educara en lo que sigue, en las demás preparaciones. Es decir, el layo dice, hasta aquí llego yo nomás te puedo enseñar lo más básico, pero yo te voy a conducir y te di las cosas básicas para poder que tú avances en el siguiente tema de la educación y la formación. Y entonces lo llevaba, que a veces se quedaban en la casa del maestro, los pupilos, los discípulos, se podían quedar a lo mejor una semana, algunos se quedaban meses. El discípulo que aprendía los oficios podía inclusive hasta vivir ahí en la casa del maestro. Pero el ayo se encargaba de llevarlo y decía, yo hasta aquí llego, ya no puedo enseñarte más. Y va y se lo entrega al maestro. Y entonces el maestro lo va guiando en la siguiente etapa de la educación. Y entonces el apóstol Pablo está usando ese modelo y dice, la ley es como un ayo para nosotros, para conducirnos a Cristo. Es decir, la ley dice, hasta aquí llego, yo no puedo más, pero te llevo de la mano y ahora te voy a entregar al maestro. Y él te va a enseñar las cosas de tu madurez, las cosas que faltan hasta la edad adulta. Entonces el apóstol Pablo dice, la ley era solamente un ayudante, era un guardián, era algo que nos dio las cosas básicas, pero la ley nos conduce a Cristo. Es decir, por eso la ley era importante, porque al estudiarla los tenía que conducir obligatoriamente a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Insiste y repite constantemente
que el propósito de la ley es llevarnos a la persona de Cristo, va y lo entrega y la ley dice, ya me lavo las manos, yo hasta aquí termino, yo ya no puedo hacer más, pero ya está en manos de Cristo. Y entonces la persona es justificado por la fe, que ese es el propósito final. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que el fin de la ley es Cristo para la justicia de todos los que creen. Y cuando dice todos los que creen, el versículo 4 de Romanos 10 es todos, todos en general, judíos y gentiles. Los que creen, pues entonces va a extender su justicia sobre ellos. Ahora, el versículo 25 de Gálatas 3 continúa algo muy interesante. Dice, pero ahora que ha venido la fe, es decir, que ya llegó Cristo, murió en la cruz, resucitó y que ahora vivimos por fe, ya no estamos bajo el ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo en el versículo 25 y 26 que una vez que llegó Cristo, ya la ley se acabó. Entonces todos aquellos que han aplicado la fe y que han sido justificados por la fe, ya sea judíos o gentiles, todos ahora estamos bajo la fe en Cristo Jesús, pues somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, el objetivo final de toda la historia de la salvación es trasladarnos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. En el antiguo pacto, bajo la ley, no se consideraban como hijos de Dios. Era un pueblo escogido, sí, un pueblo escogido por una elección soberana, no porque hicieron ellos algo bueno. Así lo dice en el capítulo que estudiamos en Romanos 9. Entonces aquí está diciendo muy claro, dice, todos los que crean por la fe llegamos a ser hijos de Dios. Pero la ley, el ayo, ya pasó. ¿Por qué ya pasó? Porque llegó la fe. Automáticamente al llegar la salvación por fe en la persona de Jesús, la ley quedó completamente ya caducada. Jesús lo dijo muy claro, he venido a cumplir la ley. La ley apuntaba a continuar con esta madurez de llevarlos a ser hijos de Dios mediante la fe. Pero algo interesante dice en Gálatas 4 también, que vale la pena examinarlo. Versículo 5 al 7 dice el apóstol Pablo sobre ese mismo tema del ayo y del menor de edad. Dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, y la verdad es que no, los hijos no tenían ciudadanía hasta que no llegaron a la edad adulta y por lo tanto no podían heredar, no tenían derechos. Pero dice, mientras el heredero, el hijo de familia es menor de edad, en nada es diferente al siervo. Es decir, en nada se es diferente a los que colaboran con él, inclusive a los que sirven, al pedagogo o al ayo, los que trabajan en su casa, aunque sea dueño de todo, es decir, aunque él vaya a ser en el futuro el heredero. Pero en ese momento no hay ninguna diferencia porque no tiene nada, porque es menor de edad, no es ciudadano y no tiene derechos. Cuando llegue a la mayoría de edad, entonces, pues ahí cambia la cosa. Entonces dice el versículo 2 refiriéndose al heredero menor de edad, dice, sino que está bajo guardianes y tutores, lo que hablaba ahorita en Gálatas 3:23 hasta la edad señalada por el padre. Cuando el padre decía, ya es mayoría de edad, entonces ya no tiene guardianes, ya no hay ayos y ya no hay tutores que lo enseñen y que lo formen. El versículo 3 dice, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Y Pablo está diciendo en este versículo que cuando eran niños espirituales, que estaban sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. ¿Cuáles son las cosas elementales del mundo? La ley. El no matarás, el no adulterarás, todas esas cosas que vivían ellos, dijo, esas eran cosas elementales. Vivir bajo la ley era lo elemental, pero no era el objetivo de Dios, nunca fue el propósito de Dios que la vida que se llevaba en la ley con todo el templo y los sacrificios era lo elemental, el propósito final, eran cosas básicas, era la sombra de lo que habría de venir. Y entonces dice Pablo, refiriéndose a esa etapa del pueblo de Israel, que eran como niños inmaduros y que estaban sujetos a la ley y a esas cosas elementales. Pero dice el versículo 4 cuando vino la plenitud del tiempo, y ahí está el punto interesante de toda esta verdad,
Dice Pablo, pero cuando vino la plenitud, la palabra plenitud es pleroma y la palabra tiempo ahí es palabra kairos, no es el cronos. Cronos es tiempo en griego y kairos también, pero no es el cronos, es decir, cuando dice cuando llegó la madurez, el kairos es como cuando hablamos de una fruta, de un manzano o de cualquier árbol, dice, bueno, pues va a madurar en el verano, pero no sabemos qué día. Es decir, hasta que las condiciones del color, del sabor, de la acidez, el sol, la lluvia, el agua, todos esos elementos se conjugan y entonces va a madurar, pero no sabemos qué día exactamente, si será en junio o en julio, o maduró prematuramente o maduró tardíamente, a veces sucede eso, pero hay un punto de maduración, ese tiempo no se sabe. Eso depende de las condiciones. Pero el versículo 4 dice Pablo que cuando llegó la plenitud, es decir, el tiempo que maduró y llegó a esa totalidad, a la cúspide y al clímax del tiempo, cuando Dios vio que las condiciones preparadas en el pueblo de Israel, en el mundo en que lo rodeaba, era el momento exacto en que dice el versículo 4 Dios envió a su hijo. Pero dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dos cosas sumamente importantes. Nacido de mujer que estaba profetizado desde el Génesis y se les dijo, de la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, le dijo a Satanás. Es decir, alguien que nacería de mujer tendría el poder para destruirte, le dijo a Satanás, desde el Génesis. Se llama protoevangelio. Pero dice que este hijo enviado por Dios, este Mesías príncipe, nacería bajo la ley y esa era una condición necesaria. Jesús tenía que nacer bajo la ley, es decir, bajo las mismas condiciones de todos. Y el propósito de nacer bajo la ley, dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. El propósito de Jesús de haber nacido bajo la ley era precisamente sacarlos de la ley para poder llevarlos a la siguiente etapa de la madurez. Acuérdense lo que dijo en Gálatas 3:23, ahí está el versículo opuesto. Estábamos encerrados bajo la ley, estábamos confinados, como esperando la fe hasta que la fe fuera revelada. Lo que Cristo hizo de estar bajo la ley fue a ir a abrir las puertas de los que estaban encerrados en la ley y sacarlos y revelarles, por supuesto, el evangelio de la salvación, que era a través de la fe, y llevarlos, por supuesto, a una posición de ser adoptados como hijos de Dios. Ya no de ser inmaduros, ya no de ser de niños que los tiene que llevar para todos lados y cuidarlo, lo que hacía la ley. Por eso dice el apóstol Pablo que la ley era un ayo, se encargaba de todo. Entonces el apóstol Pablo es muy claro, dijo, tenía que nacer Jesús bajo la ley para que de esa manera redimiera a los que estaban, por decir, encarcelados en la ley, encerrados en la ley, esperando la venida del Mesías, que sería la fe. Y entonces dice el versículo 5 de Romanos 4, de Gálatas 4, dice que redimiera a los que estaban bajo la ley, ¿para qué? Para que recibieran la adopción de hijos. Es decir, llevarlos a una condición de ser hijos de Dios, a una posición privilegiada de herederos. Por eso la Biblia habla de ser herederos con Cristo. Dice el versículo 7, por tanto, que ya no eres un siervo, sino un hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo cuál es la posición de la ley, cuál es la posición del pueblo de Israel, cuál es la posición del judío que tenía que reconocer la llegada del Mesías y que era necesario que naciera bajo la ley y cumpliera con los requisitos de la ley. Acuérdense que Jesús cuando fue a bautizarse ahí en el río Jordán, Juan el Bautista le dice, yo no, ¿por qué te voy a bautizar a ti? Dijo, bautízame, es necesario cumplir con toda la ley. Jesús cumplió con todos los requisitos de la ley para poder que su muerte en la cruz fuera suficiente para pagar las demandas de la ley, porque no había otra manera, sacrificio perfecto. Entonces Jesús nació bajo la ley para poder sacarlos a los que estaban encerrados esperando, preparados para la fe. Y eso es lo interesante de este versículo, confinados para la fe, encerrados para la fe que iba a ser revelada en un futuro.
Esa era la vida del antiguo Israel, encerrados bajo la ley en espera de la fe, aunque ellos no lo sabían, pero lo deberían de saberlo, porque dijo el apóstol Pablo desde el principio, dijo, tienen celos de Dios, pero su conocimiento no es pleno, no está completo. En parte no han entendido todavía qué significa el pueblo de Israel, para qué estaba el pueblo de Israel, para qué estaba la ley y a qué apuntaba la ley a Jesucristo. Si lo hubieran entendido, hubieran aceptado y hubieran llegado, por supuesto, a ser adoptados hijos de Dios, pero era para todos. Y no habían entendido que dentro del plan de Israel, el plan de Dios para Israel era que se abriera para los gentiles, porque el objetivo final de todo el plan de la historia viene desde el Génesis, que era cuál, el rescatar a la raza humana. Y ahí eligió un pueblo, que era el pueblo de Israel, para poner a dar la ley, para que vivieran bajo la ley, para que apuntara al Mesías, para que lo fuera educando. Imagínense que la ley es el pedagogos, como lo está diciendo, es la manera de educar al pueblo de Israel para que entendiera lo que habría de venir. Sistema de pedagogía, si lo queremos ver así. Toda la ley está apuntando a Cristo. Y el propósito es muy sencillo. Cristo nació de mujer y nació bajo la ley para rescatar a todos los que estaban bajo la ley, a los judíos. Ese era el plan, para que recibieran la adopción como hijos de Dios. Y entonces dice el versículo 7, por tanto, dice, ya no eres siervo, les dice a los romanos, sino que ahora son hijos de Dios. Y al si son hijos de Dios, entonces ¿qué son? Herederos. Ahora sí se cumple lo que dice en Gálatas 3. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, perdón, en Gálatas 4, versículo 1, donde dice que mientras el heredero es menor de edad, pues en nada difiere del siervo, es decir, no tiene derecho, no tiene ciudadanía, pero ya no son herederos, ya no son menores de edad. En Cristo Jesús ha madurado entonces, ha madurado en la fe y ahora es un heredero con Cristo. No por sus derechos o no por, vamos a decir, por sus propios méritos, sino ha llegado a ser declarado heredero por medio de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Recibir una herencia de la que estaba hablando, de prometida a Abraham. Entonces, por eso es interesante ubicar los tres elementos, la ley, el pueblo de Israel, y entender, como dijo el apóstol Pablo al principio de este capítulo 10 de Romanos, que tienen celo de Dios, pero el conocimiento es incompleto, ignoran la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Lo que está profetizado. Y el Mesías, que tenía que nacer de la ley y que tenía que morir en la cruz y que tenían que nacer de nuevo, como se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser esto? Cuando el Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Acuérdense que era un especialista de la ley. Así lo dice el Evangelio de Juan, que Nicodemo le pregunta a Jesús y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tú eres conocedor de la ley. Y dice, pero ¿cómo puede ser esto? Dice, no sabes lo que estoy hablando. Si tú eres maestro de la ley, deberías de haber entendido que todo esto ya estaba profetizado. Por eso quise poner estos versículos que me parecen sumamente interesantes cuando el apóstol Pablo en versículo 4 dice, porque Cristo es el fin de la ley. ¿Para qué? Para justicia de todo aquel. Cuando dice todo aquel, es gentiles y judíos. No está diciendo que el fin de la ley es Cristo solamente para el judío. Es para todo aquel. Incluye a todos los gentiles. De entre los gentiles unos van a creer. De entre los judíos, unos van a creer. Y con esos que creen, son los que van a ser adoptados como hijos de Dios, herederos de Dios en la salvación. Ahora, versículo 5. Y empieza a explicar más detalles sobre lo que acaba de decir. Dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo, haciendo referencia a lo que Moisés les dijo en una ocasión al pueblo de Israel. Dijo, aquí está la ley, van a poner en práctica la ley y van a vivir por ella. Es decir, no está hablando de una vida de salvación, está hablando de la manera de vivir diariamente bajo la ley. Es decir, que practica la justicia, pero Pablo ya ha explicado en los capítulos anteriores que esa ley no puede justificar a nadie porque nadie la puede cumplir. Y lo dice aquí en Gálatas capítulo 3 versículo 10. Me voy a apoyar otra vez con estos versículos.
Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, los que están encerrados en la ley, como lo acaba de decir, sujetos a la ley. Dice, pues escrito está, maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, que la maldición de la ley recae aunque falles en uno de los preceptos. Para poder recibir esa vida de la que dice el apóstol Pablo que Moisés les dijo, habría que cumplir todos los preceptos de la ley, algo que es prácticamente imposible. Por eso dice que aquel que quiere vivir bajo las obras de la ley, pues ya está bajo maldición porque no las va a poder cumplir nunca. Y entonces se está citando ahora un pasaje de la Escritura, dice, maldito todo el que no permanece en las cosas que están escritos en el libro de la ley para hacerla. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, eso es muy evidente. Dice, no hay duda, es muy claro. Nadie puede justificarse por el cumplimiento de la ley porque no se puede. Porque el justo va a vivir por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Entonces, una vez más, el apóstol Pablo está diciendo con mucha claridad que está escrito que el que cuelga del madero, es decir, el que estaba en la cruz, iba a ser tratado como bendición, dice, a fin de que Cristo fuera la bendición, es decir, Él se toma como una maldición al cargar el pecado de todos nosotros sobre Él, y es tomado como una maldición por cargar el pecado, porque va a tratar definitivamente el pecado de todos nosotros, y lo convierte en una bendición, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, volvemos a lo que había hablado también en Gálatas 3, que Dios le prometió a Abraham y a su simiente, es decir, a Cristo. Entonces Cristo llegó a ser tratado como una maldición de la ley. Por eso lo está diciendo, para que se cumpla la bendición de Abraham y que esa bendición de Abraham viniera a los gentiles, no nada más a los judíos, para que recibiéramos entonces la promesa del Espíritu. Entonces la promesa del Espíritu que es recibida por fe a través de las bendiciones de Abraham es para todos y esa es la señal de la vida cristiana. Por eso lo trató muy bien en el capítulo 8 el apóstol Pablo, la vida en el Espíritu. La señal de la vida cristiana es la vida en el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo está recalcando claramente acerca de esa parte de la escritura donde dice, si alguien quiere vivir por la ley, pues viva por la ley, pero va a estar bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie la puede cumplir. Versículo 6. Dice, pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo. O quién descerá al abismo. Esto es para subir a Cristo entre los muertos. Entonces, el apóstol Pablo está tratando de adelantarse a los o responder a aquellos que están diciendo, si Pablo acaba de decir que la justicia es solamente por fe, y entonces empieza a decir, bueno, no vayan a sacar de excusa de que quién va a subir entonces al cielo para hacer bajar a Cristo para que nos justifique. ¿Y quién va a poder llegar al abismo para saber subir a Cristo? Es decir, Cristo ya bajó del cielo, ya nació y Cristo ya estuvo en el abismo y ya murió y resucitó. Pero sacaban las excusas de decir, entonces, ¿quién? ¿Quién puede entonces estar tan cerca de todo este mensaje de la justificación de la fe, es decir, del evangelio, que es la justicia de Dios? Porque lo sacaban de excusa. Y entonces dice el apóstol Pablo, versículo 8, dice, más ¿qué dice? Y está hablando de la escritura del Antiguo Testamento. ¿Qué dice la escritura? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Entonces el apóstol Pablo les va a decir y les está diciendo que no hay excusa en ese sentido porque la palabra de fe que predican, cuando dice palabra de fe de la salvación por fe, que ellos están predicando por todos lados, pues está muy cerca de ti, está cerca de los judíos. Es decir, no tienen excusa. El evangelio ha estado cerca todo este tiempo. Y entonces dice el apóstol Pablo, la fe, la palabra de fe que predicamos es esta.
Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, pues vas a ser salvo. Pablo les está diciendo a los judíos que es necesario que reconozcan a Jesús como Señor, como el Kyrios, el amo y Señor. Pero no solamente al declararlo con su boca, sino que esa verdad tiene que descansar en su corazón como una convicción que gobierna sus pensamientos y gobierna la vida. Si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué especifica eso? Porque ese es uno de los puntos más delicados que ha sido atacado en los tiempos de Pablo por los judíos. Acuérdense lo que dice el Evangelio, que los judíos mandaron pagar a los guardias para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Y dice el escritor, Juan dice, pues hasta el día de hoy siguen todavía con ese argumento de que nos robamos el cuerpo de Cristo. Entonces tienes que creer que que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y tienes que confesar públicamente que reconoces que Jesús es el Señor. Y luego dice el versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Las dos cosas son importantes. Creer en el interior, no solamente de boca, y llevar un lenguaje religioso o cristiano o de piedad. Dice, eso no es así. Tienes que creer con todo corazón que Jesús fue enviado por Dios, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y creer en sus palabras, en sus promesas y en sus obras, en lo que él hizo, y creer que Dios lo resucitó de entre los muertos, pero esa creencia debe estar cimentada en tu corazón, donde está la realidad de ti, donde se forman las convicciones que gobiernan nuestro pensamiento y nuestro comportamiento, la transformación total. No habla de la mente, no habla de la reflexión, habla de sembrar unas convicciones en el corazón, en la profundidad de lo que somos. Si esas dos cosas están presentes, pues entonces la salvación está en boca, está en la vida de esa persona. Y dice el versículo 11 pues la escritura dice, todo el que cree no será avergonzado. Y ahí cita un pasaje que habíamos leído en Romanos 9 acerca de Isaías, acerca de la piedra que desecharon los constructores. Y donde dice que aquel que crea en esa piedra no será avergonzado. Y cuando dice avergonzado se está refiriendo a que el día del juicio final está confiando en la persona de Jesús, esa roca que desecharon los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular para todo aquel que cree, es decir, el cimiento de la iglesia. Y cuando dice no será avergonzado, que podemos confiar muy bien en salvación en él, en su persona. Y Pablo está citando una palabra de Isaías. Por eso dice la escritura, dice, el que cree no será avergonzado. Y luego dice el versículo 12 porque no hay distinción entre judío y griego. Y ahí está la parte donde empiezan a temblarle las rodillas a los judíos, sobre todo los que se sentían muy orgullosos del linaje. Dice, son iguales. Dios en términos de salvación a los dos los trata iguales, a judíos y a griegos. Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Es decir, las bendiciones de Dios recibidas por el Mesías, que se les prometió a Abraham, que se recibieron por fe en Cristo Jesús, todas las bendiciones que tiene que ver de ser hijos adoptivos, la herencia del que está hablando Pablo, que citamos en Gálatas, es para todos, sin distinción, para todo el que cree, abundando en riquezas de bendiciones para los que lo invocan, es decir, para aquellos que lo buscan y que lo reconocen y que creen en su corazón y que hablan, confiesan con su boca que Jesús es Señor y que Dios lo ha resucitado entre los muertos. Entonces no hay ninguna distinción entre judíos y gentiles, aunque sean judíos que han entrado al camino del Señor por fe y gentiles que han entrado al camino del Señor por fe, no hay distinción. En la iglesia son iguales. Ni uno de los dos tiene privilegios. Y dice el versículo 13 porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Una profecía de Joel, capítulo 2 de los profetas más antiguos. Las profecías de Joel son muy interesantes con respecto a los tiempos finales. Y empieza a decir Joel que al final de los tiempos iba a derramar su espíritu sobre toda criatura, algo que citó el apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero también dijo que en los postreros días aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, aquel que busque la ayuda, aquel que lo reconozca, aquel que se humille delante de él,
y que confías al Señor Jesús como Señor y Salvador, aquel que en su corazón cree que Dios lo ha resucitado entre los muertos, pues será salvo y cita esta profecía. Y ahora el apóstol Pablo, a partir del versículo 14, va a explicar que si todo el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo, entonces empieza a hacerse la pregunta, bueno, si esa es una verdad, pues ¿cómo van a invocar a aquel a quien no han creído? Y va a decir que los judíos no tienen excusa, porque va a explicar que esa invocación para ser salvos se ha estado extendiendo a través de la predicación del Evangelio por todos los rincones del Imperio Romano. Por eso dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Isaías 52 está citando la hermosura de la bendición de aquellos que van y llevan y anuncian el evangelio del bien, las buenas noticias. Entonces está diciendo el apóstol Pablo que la invocación tiene que surgir de alguien que tiene que creer. No puedes invocar a Dios si no crees en Él. Y no puedes creer en Él si no han oído. Entonces el oír entra por la palabra de Dios, lo dirá más adelante. ¿Y cómo va a oír si alguien no les predique? Y el apóstol Pablo dice, entonces no han oído, lo va a decir en los siguientes versículos. Después de explicar cómo consiste la invocación para salvación, dice, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Y cita otra vez a Isaías, capítulo 53. Dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Versículo 14 y 15 está diciendo que eso ya se está dando en su tiempo, la predicación, para que escuchen, para que crean, invoquen y no y escuchen y entonces crean y entonces alguien los envía para poder que vayan a predicar, que se está dando ya. Pero dice el apóstol Pablo ahora, sin embargo, por eso dice, sin embargo, a pesar de que han salido predicadores por todos lados, los discípulos andan en todos los rincones del Imperio Romano y todos los nuevos discípulos creyentes en Jesús siguen predicando en todos los rincones, sin embargo, no todos han hecho caso. Y entonces, ¿por qué no ha hecho caso? Y empieza a llamar a Isaías. Dice, hay una profecía. Isaías 53, increíble, ese capítulo es hermosísimo de todo lo que es el Mesías de Jesús, es un registro detallado de la vida de Jesús, pero empieza el primer versículo sobre Isaías 53, dice, Señor, ¿quién va a creer a nuestro anuncio? Y está tratando de adelantarse a algo que va a tocar en el capítulo 11. Es decir, solamente una pequeña parte creyó en el anuncio del Mesías. Estaba profetizado el siervo sufriente, que no creerían, que sería desprestigiado. Solamente léalo cuando tenga oportunidad, lea Isaías 53. Es la vida de Jesús, despreciado, humillado por nuestros pecados, cargó con nuestros dolores, nuestras dolencias, y lo vimos como alguien castigado por Dios. Pero inicia esta profecía diciendo que no todos creerían, que esa es una realidad. Y lo dice el versículo 17, así es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero no todos van a creer, aunque vayan a predicar. Versículo 18, pero yo digo, dice el apóstol Pablo, ¿acaso nunca han oído? Y se refiere a los judíos, que son los que están reclamando acerca de lo que Pablo está hablando. ¿Acaso nunca han oído? Sí, claro que sí, ciertamente que sí. Y cita ahora un Salmo 19. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Usa el Salmo 19 como una metáfora para decir que el mensaje del Evangelio ha sido expuesto hasta el último rincón del mundo conocido. Ha sido predicado en cada sinagoga. El apóstol Pablo lo hizo, lo sabemos, solamente basta leer el libro de los Hechos. Iba a todas las sinagogas primero y luego se iba a los gentiles. Se extendieron por todos lados. Cuando decía el último rincón de la tierra, les dijo Jesús a los discípulos que fueron a predicar. O sea, hasta ahí está. Y entonces la pregunta dice, pero ¿qué? ¿Que acaso nunca han oído los judíos acerca del mensaje de la salvación? Dijo, claro que sí. Y hace de metáfora el Salmo 19. Por todos lados, hasta el último rincón está saliendo el Evangelio. Versículo 19. Dice, y yo le agrego, dice, yo le añado, dice el apóstol Pablo,
¿Acaso Israel no sabía? ¿No estaba enterado Israel de todo esto? En primer lugar, dice, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Miren, yo sé que la clase está a punto de terminar por el tiempo, pero este tema lo tenemos que ver y lo voy a explicar ahorita, aunque nos pasemos 15 minutos más, que seamos pacientes. ¿Por qué? Porque este pasaje que el apóstol Pablo está citando de Moisés pertenece a un cántico profético que Dios le dio a Moisés. Cuando Moisés era grande de edad, Josué iba a llevar al pueblo de Israel para cruzar el Jordán, tomar la tierra prometida, pero antes de eso el Señor le da instrucciones a Moisés y le dice a Moisés, dijo, este pueblo que Josué va a llevar a la tierra prometida se va a rebelar y va a ser un pueblo muy necio y va a ser muy testarudo y obstinado. Dijo, pero dales este canto, reúnelos a todos y describe lo que yo te voy a decir. Y lo que te voy a decir, este canto que se llama el Cántico Profético de Moisés, que está en el capítulo 32, 31, dice, ahí está lo que va a pasar con Israel. Y en ese cántico, en el versículo 21 del Deuteronomio 32, que es el cántico profético de Moisés, Dios le está diciendo a Moisés, este pueblo, ellos me han provocado a hacerlo con lo que no es Dios, es decir, la idolatría y todo el camino que se desvió el pueblo de Israel por siglos. Me han irritado con sus ídolos. Y si por lo tanto yo pues los voy a provocar a hacerlos con los que no son un pueblo. Los voy a hacer enojar, los irritaré con una nación insensata. Pablo está citando este versículo en Romanos 11:19 recordándoles que Moisés ya sabía y había profetizado que se iban a volver un pueblo rebelde y que habían provocado a celos al Señor y que el Señor, por lo tanto, dice, yo los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, es decir, con los gentiles que no eran pueblo de Dios, con un pueblo que no tiene entendimiento, es decir, que no entendía nada de las cosas de Dios. Dijo, los voy a provocar a ira al pueblo de Israel. Los voy a provocar. Pero ya estaba profetizado. Y voy a leer esta parte que me parece sumamente interesante lo que Dios le dijo a Moisés antes de que hiciera este canto profético de Moisés. En el capítulo anterior, Deuteronomio 31:24, le dice, y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta su conclusión, es decir, están a punto de dirigirse a la tierra prometida, Moisés no va a entrar, pero les va a entregar la ley a Josué y a todo el pueblo de Israel. Terminó el libro de la ley y dice el versículo 25, Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto, diciendo, tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto en vuestro Dios para que permanezca ahí como testigo contra vosotros. Interesante, porque siempre había una copia de la ley en el arca de la alianza, en el tabernáculo y en el templo. Y uno dice, ¿por qué está la ley ahí? Porque dice Dios que le dio la instrucción a los levitas que pusieran la ley ahí para que sirviera como testigo en contra de Israel. Es decir, que ya estaba profetizado de cómo se iban a portar y que la ley ahí escrita les iba a recordar que todo esto iba a suceder. Dice el versículo 27, porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación. He aquí, estando yo todavía vivo con vosotros, dice Moisés, habéis sido rebeldes contra el Señor. ¿Cuánto más lo seréis después de mi muerte? Reunid ante mí a todos los ancianos y vuestras tribus y vuestros oficiales, para que hable estas palabras a sus oídos y ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. Porque yo sé que después de mi muerte, dice Moisés, os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y el mal vendrá sobre vosotros en los postreros días. ¿Cuándo son los postreros días? Los tiempos de Pablo. Los postreros días que encuentren en el Antiguo Testamento se está refiriendo a los tiempos de Pablo. Pedro lo dijo en el segundo capítulo de Hechos en el día de Pentecostés, cuando dijo, estos son los postreros días. Está profetizado que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne.
Los postreros días son los tiempos de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, de Jesús. Jesús vino a inaugurar los postreros días, el año del jubileo, cada 50 años. Es decir, cuando inicia otra vez el ciclo. Esos son los postreros días, los últimos días. Y entonces dice Moisés, desde entonces, estamos hablando de cientos de siglos de años atrás, que se iban a apartar del camino el pueblo de Israel. Y el mal vendría sobre ellos, ¿cuándo? En los postreros días. Pues haréis lo que es malo a la vista del Señor, provocando a ira con la obra de vuestras manos. En esos mismos versículos, en esos mismos capítulos, Dios le dice a Moisés, diles que quede como garantía de que esta ley es testigo contra ellos de que se van a portar mal y se van a desviar. Dijo, pero aparte diles que cada 7 años, en la fiesta de tabernáculos, van a leer esta ley delante de todo el pueblo para que no se les olvide y reconozcan y enderecen su camino. Así estaba estipulado. Cada 7 años tenían que leer esto y leían el cántico de Moisés. Leían la ley y el cántico de Moisés donde dice que Dios los iba a provocar a celos con un pueblo que no era pueblo, es decir, con los gentiles, y que esa inclusión de los gentiles sería por causa de la rebeldía de Israel, por su corazón duro, entenebrecido. Y Pablo está diciendo, estaba profetizado todo ese endurecimiento de Israel. Versículo 20 dice, y Isaías es más atrevido, más osado, dice, fui hallado por los que no me buscaban. Es decir, el pueblo gentil no estaba buscando a Dios, pero Dios se manifestó a ellos, a los que no preguntaban por mí. Es decir, les llevaron el evangelio a los gentiles que no estaban buscando a Dios, les llevaron el evangelio y respondieron con fe y fueron añadidos al plan de salvación de Israel, de Dios. Y entonces dice, fui hallado por los que no me buscaban. Manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Así termina el capítulo 10. Dice, estaba profetizado que se iban a agarrar camino equivocado y que entonces yo los iba a provocar a celos, porque ellos me provocaron a celos con todo su pecado. Y entonces cito otra vez a Isaías, el apóstol Pablo, y dice, y es más estricto Isaías, más osado. Dice, fui encontrado por unos que no me buscaban. Los gentiles no estaban buscando a Dios, vivían en su mundo de idolatría. Pero una vez que les presentan el evangelio de la salvación por fe, lo aceptan, lo reconocen, se inclinan, piden perdón, se arrepienten y son incluidos ahora en el plan del pueblo de Dios. Algo que era para Israel también. Pero la gran mayoría lo rechazó. Y ahí es donde está el tema, el versículo 21. Dice, pero en cuanto a Israel, como si dijera, sí, los gentiles aceptaron, pero ¿qué pasó con Israel? Pues todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Es decir, toda la historia de Israel, Dios estuvo mandando profetas, haciendo intentos, abriendo sus manos como abrazando, como diciendo, ya vengan a mí. Renuncien a su pecado, a sus ídolos y vengan a mí. Pero este pueblo es desobediente y es rebelde. Y nos recuerda Lucas 13:34, cuando Jesús lloró sobre Jerusalén al final de sus días. Jerusalén, Jerusalén, decía Jesús, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. Es decir, fueron enviados con las manos extendidas para invitar al pueblo de Israel a reunirse con el Señor, a regresar al Señor. Dice Jesús, ¿cuántas veces quise? Noten ustedes que Él dice, yo quise. Es decir, está hablando ahí de la eternidad de Jesús, que formó parte del plan de Israel. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ¿qué pasó? No quisiste, no quisiste, dijiste que no. Dice, por lo tanto, he aquí vuestra casa os será dejada desierta. Y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este llanto de Jesús, estas lágrimas, este llanto por Jerusalén está ligado al canto profético de Deuteronomio 31 y 32, lo que acabo de leer. Es todo un tema que vale la pena algún día examinar, de que estaba profetizado, de que Dios provocaría a celos al pueblo de Israel
con un pueblo que no lo estaba buscando. Es decir, el pueblo que no lo buscaba recibió las bendiciones, porque el pueblo que debería de recibirlas lo rechazó. Querían su propia justicia y no la justicia de fe. Terminamos con esto. Una de las características notables de Romanos es la abundancia de alusiones y citas del Antiguo Testamento. Pablo cita aquí las Escrituras para confirmar 8 verdades sobre el Evangelio e Israel. Cita escritura del Antiguo Testamento. Lo fácil accesibilidad de Cristo por la fe era disponible para todos. Deuteronomio 30, versículo 12. La promesa de salvación es para todos los que creen, judíos o gentiles, profetizado en Joel 2, versículo 32. La labor misionera en los tiempos de Pablo de llevar la palabra que está cerca de ti. Dice, no tienes excusa para decir que no sabías. No puedes decir que no estabas enterado. Hemos anunciado el Evangelio por todos lados. Y estaba profetizado en Isaías 52 de que no creerían en el Evangelio y que quedaría solamente una pequeña parte como remanente. La diferencia, la indiferencia de Israel estaba profetizado en Isaías 53:1. ¿Quién creería en nuestro mensaje? Ese rechazo por el Mesías sufriente. Quinto, la universalidad del Evangelio, es decir, que se extendería por todos lados hasta el último rincón. 6. La provocación de los gentiles a Israel. Deuteronomio 32, en el cántico profético de Moisés, versículo 31. Dice, ustedes me han provocado con su idolatría, por su necedad y terquedad. Yo les voy a provocar con un pueblo que no es pueblo, con alguien que es ignorante de mí, pero me voy a manifestar a ellos y ellos llegarán a ser pueblo mío. Desde Moisés estaba profetizado. Por eso dice el apóstol Pablo, ellos ignoraban eso, no lo sabían. Claro que lo sabían, porque se leía cada 7 años en la fiesta de tabernáculos, se leía esta lectura de lo que iban a hacer y que Dios sería invocado por un pueblo que no lo buscaba. Y la iniciativa divina de la gracia, Isaías 65, estaría disponible para todos. Y el dolor paciente de Dios de toda la historia de Israel de estar reuniendo a su pueblo, pero no quisieron. También estaba profetizado en Isaías 65, versículo 2. La conclusión del capítulo 10. A pesar de su celo de buscar a Dios, Israel es culpable de no comprender la justicia planeada desde la antigüedad, la justicia de Dios a través de la fe en Cristo. Y de no someterse a ella, dijeron que no, que buscaron su propia justicia, su propio camino de salvación. Por lo tanto, no tiene excusa por no haber respondido. No hay excusa para Israel. Capítulo 11, que vamos a ver la próxima semana, entonces el apóstol Pablo dice, entonces después de haber analizado esto, ¿qué? ¿Dios ha desechado a su pueblo, al pueblo de Israel? De ningún modo. Dice no. Y eso es lo que vamos a estudiar en la próxima sesión, capítulo 11, el plan de Dios para poder salvar y mantener una puerta abierta para Israel para su salvación. Entonces voy a pedir ahora que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos para terminar. Amado Padre, Señor, gracias. Te damos una vez más por tu palabra. Te pido, Señor, de todo corazón, que nos hables a nuestro entendimiento y a nuestro corazón. Y que de la misma manera que el apóstol Pablo oraba y sentía carga por el pueblo de Israel, así nosotros también oremos por ellos, para poder que el Espíritu Santo los toque y tenga misericordia y puedan aceptar el camino de salvación al pueblo de Dios. Te pido, Señor, que oremos por misericordia por ellos y por todas las naciones, por aquellos que no te conocen, que cada día levantes personas que puedan llevar la palabra del Evangelio para el momento que le escuchen, entonces puedan creer y que puedan creer por fe, para que entonces puedan invocar el nombre del Señor y de esa manera, orando en arrepentimiento y en perdón, puedan ser salvos. Te pido que no descansemos de seguir predicando y enseñando hasta que todos aquellos que nos rodean conozcan tu palabra y conozcan el Evangelio y conozcan que en Cristo Jesús está el nuevo nacimiento de poder llegar a ser hijos adoptivos, herederos de Dios juntamente con Cristo. Recibe, Señor, el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.